Hare Krishna to Argentina and Uruguay from Poland. Thanks. Thank you so much, Guru Maharaj. Okay, let's get started. Yes, we read. Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chavanarottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Vavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So, welcome to our continuation of Canto 4, Srimad-Bhagavatam. Entonces, bienvenidos a nuestra continuación del Srimad-Bhagavatam en el canto cuarto. Last time, I believe we ended at the end of chapter 11, is that correct? Creo que en la última clase terminamos en el final del capítulo 11, ¿eso es correcto? ¿Recuerda usted Lakshmipati Prabhu? Yes, I do. Sí. Sí. Yeah. Okay. Yes. So then, we'll continue with chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Entonces vamos a continuar con el capítulo número 12. Dhruva Maharaj va de vuelta a Dios. Excuse Maharaj. Question. Wait, I sent last some in the night. Yes. Questions. Yes, the questions about the previous class. That is the last. Yeah. Yes, so we can discuss those questions now. Okay, entonces vamos a hablar de las preguntas ahora. So the first one is coming from Rasamrita Shesha, from near Montevideo. Entonces la primera pregunta, sí, dígame una más. So Lord Manu advises Dhruva to control his anger, and Srila Prabhupada in his purport tells us the story of a serpent that would not bite anyone, but it could scare people when people mistreated it. Entonces aquí el señor Manu le dice a Dhruva que tiene que controlar su ira, y Srila Prabhupada nos habla a nosotros en el significado de una historia de una serpiente que no podía picar a nadie, pero sí asustaba a todo el mundo cuando la gente lo maltrataba. So the question is, in what circumstance or to what extent, how should a devotee act in order to protect the devotee's service? Entonces la pregunta es cómo debería el devoto actuar en ciertas circunstancias para proteger el servicio devocional de los devotos. Yeah, it's a good question. Let me say very much in general that
A devotee understands that there's no limit of possibility to do service. There's always service. Bueno, es una buena pregunta y lo que el devoto debería pensar es que siempre no hay límite para hacer servicio. Todo lo que uno puede hacer siempre puede ser servicio. But at the same time, one sometimes may feel obstructed in one's particular service. Pero algunas veces uno se puede sentir obstruido en algún servicio en particular. And then the question becomes to what extent and how one might respond to such obstruction. Y entonces surge la pregunta de qué manera uno debería responder a tal obstrucción. And of course, specific circumstances will determine just how one will act. Por supuesto que las circunstancias específicas de cada caso determinarán cómo uno debería actuar. Sometimes one might see that there's not much point in trying to fight because the powers are too great. Are you there? Seems we lost. Hare Krishna Manivanda? Manivanda Prabhu? Maybe he lost signal. Contact. Maybe he lost signal. Yeah, he lost contact somehow. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Meanwhile, we can chant the Sanskrit verses of the Okay. chapter. Okay. Maitre uvacha dhruvam nivrittam pratibudya vaishasat apetamanyam bhagavandaneshvara tatragatas charana yaksha kinnarai sangstuyamano nyavadat kritanjalim. Then Dhanada uvacha Bo kshatriya dayada parituštosmi te naga yatvam pitamaha teshad vairang dustyajamatyaja navavan navarit yakshan na yaksha pratarang tava kala eva hivutanang prabhur apyayavavayo aham tvang ityapartadhir agyadat purushasya hi swapni vavatya tatyanat yaya bandha viparyayo. Let's see what happens. Yes, we lost your Skype connection. Excuse me, Maharaj. Yes? Maharaj, I have here a devotee, no? Bhakti Martha's address. She is traductor. She is English translator. She's English translator. Oh. Maybe she can help now. Yes, we can try. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Reverencias. Reverences Maharaj. Please accept my humble reverences. Jai. What is your name? Martha. Martha. Nice. Okay, Martha. So, we're just answering some questions that some devotees have asked, and we started to discuss one question.
And I was saying how we act in circumstances will depend very much on the circumstances. Respecto a nuestro servicio devocional, hay situaciones que son determinadas por ciertas circunstancias. Whether we assert ourselves or whether we retreat in order to find service in another way. Esto depende de que si nosotros nos aceptamos a nosotros mismos o si nos retraemos respecto a nuestro servicio. But I think the essential point is to try to develop personal relationships with others who we may feel are obstructing our service. Pero el punto esencial es que nosotros tenemos que desarrollar buenas relaciones con los demás para descubrir qué es lo que nos está obstruyendo nuestro servicio. To make personal relationship, El desarrollar relaciones personales. yeah, I think that many problems between devotees come because we don't know the other person doesn't know us. Muchos de los problemas que surgen entre el relacionamiento entre los devotos, creo que se manifiesta debido a que nosotros no nos conocemos unos a los otros como personas. Yeah, so the challenge is to make ourselves known to the other person. Por lo tanto, el desafío es que nosotros nos hagamos conocer a los demás. And allow the other person to let themselves be known by us. Y también permitirle a las otras personas ser conocidos por nosotros. Then there's a chance of developing some understanding between each other. Por lo tanto, hay una oportunidad de que todos nos conozcamos y nos entendamos unos a los otros. And then, of course, if we see that this is not going to happen for whatever reason, then we may have to redirect our service. Si sentimos que esto no sucede o no sucederá, es que tenemos que redireccionar nuestro servicio. Or reconceptualize our service. We may have to rethink it, as we say in English. O quizá también volver a cuestionar nuestros conceptos respecto al servicio. Yeah. Okay. I'm back. You're back. Yes. Thanks, Krishna. Okay. Hare Krishna Prabhu. Yes. Technical problems. Okay. No problem. So, our thanks to Marta for her brief help. Thank you, Maharaj, at your service. Hare Krishna. Okay. So I'm moving on now to questions from Madre Ishvari Devi Dasi. Ok, entonces ahora vamos a pasar a las preguntas de la madre Ishvari de Vidasi. Her first one is very similar to the one from Rasamrita Shesha. La primera es muy similar a la pregunta que hizo previamente Prabhu Rasamrita Shesha. But I'm not sure. We may have a bit of a translation issue here, because she says Prabhupada mentions it is wrong to think that devotees should not be enraged or to hate. Hay un problema aquí, parece de traducción, porque lo que dice es que Prabhupada menciona de que es correcto de que los devotos
se enojen o se vuelvan iracundos. Es incorrecto. I don't know that Prabhupada ever says that devotees should be, that it's okay to be enraged or to be hateful. He may say that it's all right to be angry. That's different. No creo que Prabhupada haya dicho tal cosa de que los devotos deban volverse odiosos. Dijo que no está bien sentir ira. So, and then the question is, what is the balance to use anger? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el equilibrio para utilizar la ira en el caso necesario? And the general principle is we use everything in Krishna's service, including anger. Entonces el principio general es que nosotros utilizamos todo para el servicio a Krishna, incluida la ira. But from the example of Srila Prabhupada, we can see how anger may be used. Sometimes Prabhupada would become quite angry. Pero por el ejemplo de Prabhupada podemos ver cuánta ira debemos usar. Algunas veces Prabhupada mismo se volvía bastante enojado. But at the same time, he would be detached. Pero al mismo tiempo él era completamente desapegado. And we could see that because although he would show great anger at one moment, next moment he could be completely cool and peaceful. Y podemos ver esto debido a que él, si por un momento mostraba una gran ira, inmediatamente luego se sentía completamente calmado y tranquilo. So, tendency we have as conditioned souls is we become angry and we identify with our anger. I am angry. El problema es que nosotros, las almas condicionadas, nos volvemos completamente identificados con esta ira que sentimos. Yo soy esta ira, yo estoy iracundo. And this seems to have been the problem of Dhruva Maharaj. Y este parece que era el problema de Dhruva Maharaj. With the yakshas, he was fighting them. He was so, his anger just kept raging on and on. Su problema era con los yakshas y él veía que su ira estaba aumentando cada vez más y más. The next question is, the desire or duty to take revenge on an offense or bad act is only for the Kshatriya class? Question mark. La pregunta siguiente es si el deseo o el deber de aplicar una venganza es solamente recomendado para los kshatriyas. Well, actually, revenge is not in the program of devotees. De hecho, la venganza no está dentro del programa de los devotos. Kshatriyas in general are concerned to establish justice. Los kshatriyas en general están ocupados en establecer la justicia. And that may mean sometimes they have to be very, very strong, very fierce. Y algunas veces eso significa que ellos deban actuar muy fuertemente, muy fieramente. But revenge means that one is specifically wanting to harm another person as payment for having been harmed oneself. Pero venganza significa específicamente tener la intención de dañar a otra persona en respuesta a un daño que ella nos haya provocado. And of course that just makes one entangled in actions and reactions. There's no spiritual elevation from that. Y por supuesto eso hace que uno se enrede más en acciones y reacciones. No hay ninguna elevación espiritual en tal actitud. Okay, I'm going through these kind of quickly. The next question is it permissible for bhakti yoga practitioners to practice mystic arts? La siguiente pregunta es si está permitido para los bhakti yogis practice what, Guru Maharaj? Mystical arts.
Ah, sí, es permitido para los practicantes de Bhakti Yogi practicar las artes místicas. Well, I'm not clear what is meant by mystic arts. Claro, no sé exactamente qué significaría artes místicas. I can say that if you're talking about something like Reiki or some healing arts, then Bueno, they might be done. They are, I would say, at least not harming a person. They may help. Bueno, si se trata de algún tipo de práctica como el Reiki o alguna práctica sanadora, pueden llegar a practicarse. No hay ningún daño para la otra persona y es más, puede ser de ayuda también. Srila Prabhupada's general advice about medical help was whichever system works. If something works, then it's okay. El consejo general de Srila Prabhupada para con el tema de la salud y de las artes médicas era cualquier cosa que funcione está bien, o sea que si esto funciona está bien también. Other kinds of arts, I don't know. There's martial arts. I don't know what the person has in mind. Mystical abilities, she mentions. Okay, someone sometimes may have some clairvoyance. They can see into the future, things like that. Bueno, no sé específicamente a qué se refiere con el tema de místicas, de artes místicas, tal vez algo de clarividencia, tal vez hay algunas personas que tienen algún poco de clarividencia, de poder ver un poco hacia el futuro. Well, since I'm not a mystical person myself, I don't feel I can say very much about this. Pero como yo no soy una persona muy mística, en realidad no puedo decir mucho al respecto. I'm quite fascinated sometimes by various phenomena. I don't like to say, to reject that something may be true, may be real, may actually happen. A veces yo me siento muy fascinado con ciertos fenómenos que ocurren. Yo no podría decir que esto no es real o que no ocurre. I might mention one time someone asked Srila Prabhupada about the chakras, the chakra system in the body. Alguien alguna vez le preguntó a Srila Prabhupada acerca del sistema de los chakras dentro del cuerpo. And Prabhupada completely dismissed the subject. He said, we are not this body. Pero Prabhupada desestimó completamente el tema y le dijo, no somos este cuerpo. So I think his general point was, whatever we do, let's not allow ourselves to become distracted from the essentials. Entonces, el punto general es que cualquier cosa que nosotros hagamos no deberíamos distraernos de qué es lo esencial, de cuál es el punto esencial. The next question, number 4, is in the commentaries of Canto 2, Srila Prabhupada mentions that scientists do not know about the inner space of the universe. What is meant by inner space? Entonces, en la siguiente pregunta, Srila Prabhupada en un significado menciona de que los científicos no conocen acerca del espacio interior dentro del universo. ¿Qué sería este espacio interior? As I remember in Prabhupada's Easy Journey to Other Planets, I think it was his very first book, small book in any case. Según yo recuerdo, en el primer libro pequeño que escribió Srila Prabhupada, que es Viaje Fácil a Otros Planetas, he was mentioning how some news item about science was referring to the idea of antimatter. Él decía que
había en ese momento novedades en la ciencia y los científicos se referían en ese momento a la antimateria. And so Prabhupada sort of took off from that and said, yes, there is antimatter, and he went on to elaborate about the teachings of spiritual reality in Bhagavad Gita. Y Prabhupada tomó ese punto y dijo, sí, por supuesto, existe la antimateria, y él empezó a dar todas las explicaciones espirituales en el Bhagavad Gita. So it could be that Prabhupada is simply referring to that here when he speaks of inner space. Podría ser que Prabhupada estuviera simplemente refiriéndose a eso cuando hablaba del espacio interior. He might, on the other side, be saying that there is a dimension of physical matter which is inaccessible to scientists, but it's still it's still matter, but it's inaccessible to them. También podría referirse a que hay una dimensión de la materia que no conocen los científicos y que no pueden acceder a ella, pero aún está ahí y aún es material. And of course, according to Sankhya philosophy, matter includes both gross and subtle, subtle matter being essentially mind, intelligence, and ahankara. Y por supuesto, según el sistema Sankhya, la materia incluye tanto la materia gruesa como la sutil, y dentro de la materia sutil encontramos la mente, la inteligencia y ahankara o ego falso. So it may be that Prabhupada is referring to these, to the subtle dimension of matter as being inner space. Tal vez entonces quizás Prabhupada se está refiriendo a la parte sutil de la materia como este espacio interior. Of course, we might say, well, what about psychology? Scientists are studying psychology. También podríamos decir, entonces, ¿qué ocurre con la psicología? Los científicos están estudiando la psicología. And wouldn't that be a scientific study of inner space? ¿Podría ser eso entonces un estudio científico del espacio interior? Yes, we might say that, but I suspect Prabhupada would say, but they are simply, they're hardly entering into the depths of this knowledge. Podríamos decir entonces que sí, pero Prabhupada también diría de que ellos están solamente entrando en el comienzo de este conocimiento. Because although psychology is a huge field, there's so many different areas of it, and there's libraries full of books about psychology. Porque la psicología es un tema muy profundo y hay bibliotecas completas acerca de este tema. But with all of that knowledge, where is the knowledge to engage this inner space, so to say, for the purpose of liberation? Pero dentro de todo este conocimiento, ¿dónde está el conocimiento que permite a uno ocupar este espacio interior en la liberación? And if there's so much knowledge about psychology, why is it that more and more people in the world are psychologically disturbed and damaged and miserable? Y habiendo tanto conocimiento acerca de la psicología, ¿cómo es que aún sigue habiendo en el mundo tanta gente cada vez con más problemas de psicológicos y problemas mentales? Yeah, so I think this is a rough idea what Prabhupada's speaking about. Creo que esta es más o menos la idea de lo que estaba hablando Prabhupada en ese significado. He may also be speaking about the space in which the Lord is present
it's said that the Lord is present in every atom as Paramatma. También podría hablar, si la Prabhupada, del espacio donde está el Señor presente. Se dice que el Señor presente está dentro de cada átomo como Paramatma. So if Paramatma is present in an atom, that would suggest there's some sort of space in which he is present, and that must be what we could call inner space. Entonces, si Paramatma está presente dentro de cada átomo, eso significa que hay un espacio donde él está presente. Por lo tanto, podríamos pensar que también este es el espacio interior al que Prabhupada se refiere. Okay, the final question here. Krishna can only be known by his causeless mercy. I don't understand this because examining actions of pure devotees, it is seen, they have made a great effort, surrendered to Krishna, and have a great yearning to see and know Krishna, as Dhruva and Narada Muni. Then one could say, if there is a cause that comes as a result of the devotee's effort. Entonces, la siguiente pregunta es si los devotos solo pueden ver a Krishna por su misericordia sin causa. Por el otro lado, vemos devotos como Dhruva, como Narada Muni, que han hecho grandísimos esfuerzos para ver y para encontrarse con Krishna. Entonces, si hay algo que el devoto puede hacer para que esto ocurra. Yeah, I don't think these 2 points have to be contradictory. Creo que estos dos puntos no tienen por qué ser contradictorios para nada. Krishna is known by his causeless mercy. In other words, we cannot force Krishna to reveal himself. Podemos conocer a Krishna únicamente por su misericordia sin causa y no podemos forzarlo de ninguna manera a que él se revele a sí mismo. At the same time, we can inspire Krishna, we can make Krishna inclined to reveal himself by his causeless mercy. Por el otro lado, podemos hacer que Krishna se sienta interesado o inclinado a derramar, a mirarnos o a mostrarse por su misericordia sin causa. And certainly devotees are making big efforts in their activities. Ciertamente que los devotos hacen grandes esfuerzos en sus actividades. And yes, Dhruva is an example. He did extreme austerity in order to see the Lord. Y por supuesto que Dhruva es un ejemplo de cómo él hizo extremas autoridades para poder ver al Señor. But we don't understand. The understanding is not that he forced the Lord to appear. Pero uno debe entender que él no forzó al Señor para poder verlo. But simply that the Lord was pleased. And yes, why was he pleased? He was pleased by his Dhruva's great determination. Pero podemos decir que el Señor se sentía muy complacido. ¿Y por qué se sentía tan complacido? Sí, por la gran determinación que mostró Dhruva. Okay, I think now we can proceed to continue with Chapter 12, Canto 4, Srimad-Bhagavatam Ki Jai. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el capítulo 12 del Srimad-Bhagavatam. Vamos a comenzar con el capítulo 12. Okay. Again, this is titled Dhruva Maharaj Goes Back to Godhead. Nuevamente, entonces, el título del capítulo es Dhruva Maharaj va de vuelta a Dios. Now, if we go back to the beginning of the story, we have a child who's very upset because of jealousy of his brother, anger at his stepmother, because of neglect, because he is not being treated as an equal. Bueno, si volvemos al comienzo de la historia, sabemos que Dhruva
se había enojado mucho con su madrastra por la forma en que ella lo había maltratado y de la forma en que ella lo discriminaba y no lo trataba igual que a su hermano. And so, in this condition, he is directed toward practice of devotional service, eventually meeting Narada, who gives him instruction for this purpose. Y en esta condición es que él, comenzó su práctica de servicio devocional. Él se encontró a Narada y Narada fue quien le dio las instrucciones de cómo hacerlo. And the unlikely event takes place that he is actually able to see the Lord face to face. Y un evento poco probable finalmente ocurrió, y esto fue que él tuvo la capacidad de ver al Señor directamente cara a cara. So he starts, you could say, at the 0 point, no devotional service. He ends up doing perfect devotional service, attracting the Lord. Podemos decir que él empezó desde el punto 0, donde no hacía ningún servicio devocional, y llegó hasta el punto más elevado, donde él pudo encontrarse directamente con el Señor cara a cara. And then he is granted this kingdom and a long life, 36,000 years of ruling the kingdom. Y luego a él le fue otorgado un largo reinado de 36.000 años. But then he seems to backtrack because he gets involved with this fighting of the yakshas. Pero luego parece que él retrocediera porque se involucra en esta pelea con los yakshas. He is then corrected by Swayambhuva Manu. Él fue corregido entonces por Swayambhuva Manu. And then life goes on. He's going to rule the kingdom in a peaceful way, in a very dharmic way. Y luego entonces continuó la vida y él reinó con una forma muy pacífica y muy de acuerdo al Dharma. And before this, he's going to meet the king of the yakshas, namely Kubera. Pero previamente a esto, él se encontró con el rey de los yakshas, llamado Kubera. And we might be a bit surprised. Kubera is not angry, even though Dhruva has been killing all of his followers, the yakshas. Y para su sorpresa, Kubera no estaba enojado, a pesar de que Dhruva estaba matando a todos sus seguidores, los yakshas. And in fact, he says, "You have not been killing the yakshas." De hecho, le dijo, tú no estás matando a los yakshas. And also, the yakshas did not kill your brother. Y de hecho, los yakshas no fueron quienes mataron a tu hermano. What's he saying? He says, the ultimate cause of generation and annihilation is the eternal time factor of the Supreme Lord. Lo que le dijo, pues, en última instancia, la causa de la generación y la aniquilación es el Señor Supremo en su aspecto de tiempo eterno. This is a big theme in the Srimad-Bhagavatam. Este es un tema muy principal dentro del Srimad-Bhagavatam. Kala eva, only time. It is only time which is the cause of everything that happens. El tiempo, entonces, solo es el tiempo la causa de todo lo que ocurre. We encounter the same idea in first canto. Bhishma Dev is speaking to Yudhishthir. Podemos encontrar la misma idea en el primer canto, con Bhishma Dev hablándole a Yudhishthir. And Yudhishthir is asking, or it's Krishna that's asking, why has all this trouble happened to the Pandavas? Entonces es Krishna que estaba preguntando, ¿por qué todos estos problemas le han ocurrido a los Pándavas? And Bhishma gives a variety of answers. Y Bhishma dio una gran variedad de respuestas.
And one of them is that the Supreme Lord, he doesn't specifically say Krishna because he's talking to Krishna. He says the Supreme Lord, in the form of time, has brought about all of this trouble for the Pandavas. Y una de sus respuestas fue que el Señor Supremo, se refirió así al Señor Supremo y no a él como Krishna, porque de hecho estaba hablando directamente como Krishna. Entonces dijo, el Señor Supremo en la forma del tiempo fue quien causó todos estos problemas para con los Pandavas. So this idea gets echoed at various times in the Bhagavatam. Entonces esta idea se repite varias veces a lo largo del Srimad-Bhagavatam. Okay, going to verse number 5 of chapter 12. Maybe you could read this verse. Yes. Entonces, en el verso 5 del Srimad-Bhagavatam dice, mi querido Dhruva, acércate, que el Señor siempre te bendiga con buena fortuna. La suprema personalidad de Dios, que está más allá de la percepción de nuestros sentidos, es la superalma de todas las entidades vivientes. De modo que todas las entidades vivientes son una sin diferencia. Empieza, por lo tanto, a ofrecer servicio a la forma trascendental del Señor, que es el refugio de todas las entidades vivientes. Okay, so as I was reading this, I was reminded of a passage in Bhagavad Gita. Ok, entonces mientras leía esto, me recordó un pasaje dentro del Bhagavad Gita, which you can find in chapter 18, verses 20, 21, and 22. Podemos encontrarlo en el capítulo 18, versos 20, 21 y 22. Krishna is speaking about jnana, knowledge in three modes of nature. Krishna está hablando del jnana o el conocimiento de acuerdo a los tres modos de la naturaleza. Now here, of course, jnana we usually translate as knowledge. Aquí generalmente la palabra jnana se traduce como conocimiento. Here the idea is something like worldview. How do you see the world? Aquí la idea es como una visión del mundo, una visión global, cómo uno puede ver el mundo. Yeah, what is the general approach one has to the world around oneself? Cómo es el acercamiento general que tiene uno para con el mundo que lo rodea. So the verse number 20 is about this knowledge or this worldview in the mode of goodness. Entonces, el verso número 20 habla de eso de acuerdo a la visión de la modalidad de la bondad. And in the English it says, that knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all living entities. Oh, can you repeat it? That knowledge by which I'm getting the Bhagavad Gita also. By which one undivided spiritual nature is seen in all living entities. I'm looking for the text to read it in Spanish. Mm-hmm. We are talking about 20. Yeah. El conocimiento por el cual uno ve en cada cuerpo diferente, que en cada cuerpo diferente hay un tipo diferente de entidad viviente. Has de saber que está en el plano. No, this is 21. Okay. El conocimiento mediante el cual uno ve en todas las entidades vivientes una naturaleza espiritual indivisible, aunque ellas están divididas en infinidad de formas. Has de saber que está en el plano de la modalidad de la bondad. Okay. So, this seems to be the same point that Kuvera is making to Dhruva. Entonces esto sí parece que el Kuvera le está marcando a Dhruva en esta conversación. And we could look also at verse number 21 of chapter 18 Bhagavad Gita, the next verse. This is knowledge in the mode of passion. Entonces,
En el verso siguiente del Bhagavad Gita 18:21 habla del conocimiento en la modalidad de la pasión. Shall I read it? Please. Dice, el conocimiento por el cual uno ve que en cada cuerpo diferente hay un tipo diferente de entidad viviente, has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión. So that seems to be describing Dhruva's vision as he is fighting with the yakshas. Entonces, esto parece estar describiendo la visión que tenía Dhruva desde que él estaba luchando contra los yakshas, o por lo cual él estaba luchando contra los yakshas. So he had become overwhelmed by the motive passion. Entonces, de alguna forma él estaba sobrepasado, sobrecogido por la modalidad de la pasión. And as a result, well, he sees so many enemies, and therefore he starts killing them. Y como resultado de eso, él ve muchos enemigos enfrente suyo y por eso comienza a matarlos a todos. So now finally everything's sorted out, and we get this this vision of Kuvera, of how to see all living beings as, in a sense, as one being, because the Lord Super Soul is present in all beings. Pero finalmente tenemos esta visión de Kuvera de que todas las entidades vivientes deben verse como una en general, porque el Señor, como la superalma, está presente en cada uno de ellos. Also in this verse number 5, Kuvera is blessing Dhruva. También en este verso, el quinto del canto cuarto, vemos como Kuvera está bendiciendo a Dhruva. Tat gacha Dhruva Badramte. Badramte means auspiciousness to you. Tat gacha Dhruva Badrante. Badrante significa auspiciosidad para ti. Prabhupada translates, he says, my dear Dhruva, come forward. La traducción de Prabhupada dice, mi querido Dhruva, acércate. Acércate. But So literally, come closer. In Spanish means come closer. yes. But the Sanskrit says go. Gacha means it's a command to go. Go away. Pero la traducción literal del sánscrito, gacha, es como ve, en una forma más imperativa, ve hacia allí. But here it's obviously not in the sense of go away, I don't want to see you, but it's more like go forth. Pero aquí no es un vete, como vete de aquí, no quiero verte, sino que vea por ello. Eso es lo que está indicando. Or proceed, now proceed, go forward, and be successful in life. O procede, continúa, avanza y sé exitoso en la vida. But somehow Prabhupada translates it, come forward. Pero de alguna forma Prabhupada lo tradujo como acércate. Acércate. So we can take it both ways. Así que podemos tomarlo de ambas maneras. In verse number 6, still we have Kuvera speaking. En el verso número 6 aún continúa Kuvera hablando. He's speaking about the nature of devotional service and the nature of the Lord. Él habla acerca de la naturaleza del servicio devocional y de la naturaleza del Señor. And he says something interesting. Yuktam virahitam shaktya. He says two things which seem contradictory. Y él dice algo muy interesante. Son dos cosas que podrían parecer contradictorias. This is why I recommend to keep an eye on the Sanskrit. Even we may not understand the Sanskrit, but you can look at the word for word translations. Por esto
por esto por lo cual yo recomiendo prestar mucha atención al sánscrito, mismo si nosotros no podemos entender las palabras, podemos mirar el significado de palabra por palabra que está aquí en los libros. So yuktam, Prabhupada translates as attached. Entonces la palabra yuktam, Prabhupada la traduce como apego. And virahitam as aloof or detached. Y virahitam sería como separado o desapegado. So of course this is a great paradox. The Lord is simultaneously connected to His creation, the world, by His energy, Shaktya. Entonces esto es algo como paradójico, porque el Señor está conectado con su creación acerca de su energía, Shaktya. And He's simultaneously virahita, He is detached, Shaktya, by His energy. Y Él simultáneamente está separado de la creación por su energía. And then it says, Guna Mayi Atma Mayaya. He is, by His inconceivable potency, He is both connected and disconnected. Y luego dice, por su inconcebible potencia, Él está al mismo tiempo conectado y desconectado. And although this is very paradoxical and therefore it seems to be contradictory, we can actually understand. It's not so difficult to understand. Y aunque esto parezca muy paradójico o contradictorio, en realidad es entendible, no es muy difícil de que lo podamos entender. Just like ourselves in this world, we have so many sorts of connections to other persons and things in the world. Tal como nosotros mismos tenemos diferentes tipos de conexiones con otras personas o con cosas dentro de este mundo. But at the same time, we know that these things are somehow separate from us. Pero del mismo modo sabemos de que estas cosas o estas personas son separadas de nosotros, no son nosotros mismos. They are not in our control. No están bajo nuestro control. From time to time, things are taken away from us. Persons are taken away from us. De tanto en tanto las cosas nos son quitadas, las personas nos son quitadas. So we may be attached, but we're also ultimately also detached. Puede que estemos unidos o pegados, pero en última instancia luego tenemos que separarnos, vamos a ser separados de esto. Yeah, so then what is the difference between us and the Lord? Well, Shaktya Atma Mayaya. In the case of Krishna, everything is working by His energies. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el Señor? Bueno, en el caso de Krishna, todo está ocurriendo por sus energías. Whereas in our case, it's not really our energies, it's also Krishna's energies. En cambio, en nuestro caso, de ningún modo se trata de nuestras propias energías, sino que también son las energías de Krishna. Okay, then moving to verse number 8, Maitreya reports to us that Dhruva makes a request to Kuvera. Entonces, pasando al texto 8, nos dice Maitreya, le está hablando a Vidura y dice que Dhruva le pidió algo a Kuvera. And what his request is that he be blessed with achalitam smritim, with unflinching remembrance of the Lord. Y lo que él le pidió fue tener un recuerdo inquebrantable del Señor.
Here we might be reminded of one verse in 7th Canto Bhagavatam, even though we haven't gotten there yet. Esto me recuerda a un texto dentro del séptimo canto del Srimad-Bhagavatam, aunque todavía no hemos llegado ahí. Prahlad Maharaj is speaking with Nrsingadev after Nrsinga has killed Hiranyakashipu, and Nrsinga is offering to Prahlad to give him a blessing of benediction. Entonces Prahlad Maharaj estaba hablando con el señor Nrsingadeva luego de que él hubiese matado a Hiranyakashipu, y el señor estaba ofreciendo una bendición a Prahlad. And Prahlad says, the only benediction I want is to have, literally he says, that no desires, kama, no material desires grow, that I don't develop material desires. Y la bendición que le pidió Prahlad Maharaj fue de no tener nunca ningún tipo de deseo material, de no albergar dentro de sí ni que crezcan en él ningún tipo de deseos materiales. Here, you can say, is the positive counterpart of that request, that Dhruva is saying, my request is that I always remember the Lord. Aquí podríamos decir entonces que lo que dice Dhruva es como la contraparte positiva, porque él dice, lo que yo deseo es recordar siempre al Señor. And then he gives the reason for this. Y luego él da las razones por esto. Because then, tarati, it is possible to cross ayatnena, without effort, duratyayam tama, to cross beyond this very difficult to cross nescience, ignorance. Porque con este recuerdo se logra cruzar muy fácilmente la nesciencia o la ignorancia. And here we might remember another verse from Bhagavad Gita, chapter 7, verse 14. Y aquí nos recuerda también otro verso del Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 14. Famous verse, Daivihi Esha Gunamayi Mamamaya Duratyaya. Krishna tells Arjuna, this material energy of mine is very difficult to cross over. En este texto, Krishna le dice a Arjuna, esta mi energía material es muy difícil de atravesar. And it's the same word, duratyaya. Y utiliza la misma palabra, duratyaya. Yeah. Duratyaya. It's double difficult. Duratyaya significa que tiene doble dificultad. Yeah. And then in the Gita, Krishna says, Mam eva ye prapadyante mayametam tarantite. Those who surrender to me, take shelter of me, prapadyante mayam etam taranti, they cross beyond. They can cross over. Pero luego Krishna dice entonces en el Bhagavad Gita, pero aquellos que se han entregado a mí, que se han refugiado en mí, pueden entonces atravesarla fácilmente. And there's a bit of, you can say, poetic, what's called alliteration in English, in this last line. Podría ser que aquí una aliteración. Yeah, alliteration means repetition of a particular sound. Una aliteración es una repetición de un sonido particular. So, taratyayatnena duratyayang tama. Now we get this ta sound many times, and also it's the same word, tarati and atyaya. It's essentially the same. Vemos como este sonido de ta se repite en las palabras duratyaya y taranti. And we also may remember the word avatara is related to this.
Y también podemos decir que la palabra avatara tiene relación con esto. What is avatara? Avatara is one who crosses tarana, ava, down. That's what an avatara is. Avatara significa, ¿qué es lo que significa avatara? Significa aquel que cruza hacia abajo o desciende. So then it describes Dhruva. He's ruling his kingdom and he is living a peaceful life. And what is he doing? He's performing sacrifices. Luego, entonces, continúa el capítulo 12 del cuarto canto diciendo de que Dhruva reinó y llevó a cabo sus actividades. ¿Y cuáles eran las actividades? Realizar sacrificios. The idea is that he is being a very religious king, a dharmic king. La idea es que él era un rey muy religioso y muy dármico, muy acorde al Dharma. Now there's been a very long controversy since ancient times about the nature of these sacrifices. Ha habido una gran controversia a lo largo de todo el tiempo acerca de la naturaleza de estos sacrificios. And I just mention this because I've been studying this a little bit for a writing project I'm doing. Lo menciono esto porque estuve estudiando un poco este tema para un proyecto de escritura que estoy desarrollando. Sometimes devotees are surprised to hear that animals were being sacrificed in these some of these rituals. Algunas veces los devotos se sorprenden al escuchar de que animales eran sacrificados en estos rituales. And there is evidence from some scriptures that this was the standard. Y hay evidencias en las escrituras de que esto era el estándar, de que era así como se realizaba. But then there are other scriptures which seem to argue against this, that either it may have been done, but it's not proper, should not be done. Pero también hay otras evidencias que hablan en contra de esto, de que puede que se realizaran, pero no es apropiado o no deberían realizarse. Or that there should be a substitution for animals, there should be substitution of grains. O que podría haber una sustitución, en lugar de animales podrían arrojarse granos al fuego. There's one discussion in the Mahabharata. There's an argument between the devas, the demigods, and the rishis. Hay una discusión dentro del Mahabharata entre los devas o los semidioses y los rishis acerca de esto. And they're arguing over one Sanskrit word from scripture, and the word is ajja. Ellos están discutiendo acerca de una palabra particular del sánscrito dentro de las escrituras y la palabra es ajja. Because in some scripture it says, gives instructions for ritual sacrifice, it says that an ajja should be sacrificed. Porque en algunos lugares donde da instrucciones acerca de cómo realizar los rituales, los sacrificios, dice que ajja, que debe ser ajja should be sacrificed. Yes. De que debe ser sacrificado. And so the devas say ajja. What does it mean? They say it means goat. Entonces los semidioses dicen ajja. ¿Qué es que significa ajja? Los semidioses dicen que significa cabra. And the rishis, they say no, it doesn't mean goat. It means grains. I think barley. Y los rishis dicen no significa cabra, significa granos, específicamente cebada. And so it's going back and forth, and then along comes one king. His name is Vasu. Y bueno, hay una gran discusión y luego surge un gran rey que se llama Vasu. And the sages and the demigods say, "Oh, we're having this argument. Can you please mediate?"
Entonces los sabios y los semidioses dicen, bueno, estamos teniendo esta discusión, ¿podrías mediar en ella? ¿Podrías intervenir? Yes, what is the problem? And then they explain. Okay. The Devas say Bueno, ¿cuál Aja es means el this, problema? and the Rishis say Aja means that. Entonces los devas le dijeron, para nosotros Aja significa esto, y los rishis dijeron, no, para nosotros Aja significa esto otro. And Vasu hears everything, and then he says, I agree with the Devas. Entonces Vasu escuchó todo y dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con los devas. And as soon as the Rishis hear this, they curse him to fall down into a pit in the earth. Y entonces inmediatamente los rishis lo maldijeron a que él debería bajar a la tierra into a pit. What's the meaning of pit? A pit, a big hole. En un pozo en la tierra. But because Vasu is a devotee of Lord Narayana, he continues to worship Narayana while he's in this hole. Pero como Vasu era un gran devoto del señor Narayana, él continúa adorando al señor Narayana incluso dentro de este pozo. And because he continues to worship Narayan, he's eventually taken back to the spiritual world, Vaikuntha, personally by Garuda. Y como él continuó adorando al señor Narayana, incluso en esta situación, él luego fue llevado al mundo espiritual, a Vaikuntha, directamente por el señor Garuda. But then there's another version that says, no, Vasu didn't vote for the Devas, he voted for the Rishis. Pero luego hay otra versión de que en realidad Vasu no votó para el lado de los devas, sino que votó para el lado de los rishis. So like this discussion, this debate goes on about what is the nature of sacrifice. Entonces de esta manera continúa la discusión acerca de cuál es la naturaleza de este sacrificio. Well, in this case with Dhruva, we don't get any details of what he was doing. En el caso de Dhruva no tenemos detalles en particular de cómo era que él lo llevaba, cómo era lo que él hacía. But in any case, in verse number 12, we learn that Dhruva is considered Dharma Setu. He is one of the bridges of Dharma. Pero en el texto 12 podemos ver que Dhruva era como muy respetuoso del Dharma, era como uno de los que sostenía el Dharma. He was a bridge. Setu means bridge. I don't know that word. B-R-I-D-G-E, bridge. But I don't know what it means. A bridge is something that you cross a river with. Un puente, okay, que era un puente con el Dharma, a bridge. I'm a little bit nervous. So he is referred to as Dharma Setu. It's a very nice expression we find sometimes. Se refieren a él como Dharma Setu, es una buena expresión, es como un puente para con el Dharma. One who is a bridge, and by crossing this bridge of Dharma, one is crossing over material existence. Aquel que es como un puente y aquel que cuando cruza este puente del Dharma, cruza a través de la existencia material. Yeah. If you could read verse number 12. Yes. Entonces el texto número 12 dice, Dhruva Maharaj estaba dotado con todas las cualidades divinas. Era muy respetuoso con los devotos del Señor Supremo y muy bondadoso con los pobres e inocentes, y protegía los principios religiosos. Con todas estas virtudes se le consideraba el padre directo de todos los ciudadanos. So here Dhruva is being praised as a king, as a virtuous king. Entonces aquí Dhruva se le nombra como un rey muy virtuoso. And this is another big theme of the Bhagavatam, is virtuous kings.
Este es otro gran tema dentro del Srimad-Bhagavatam, los reyes virtuosos. But within this story of Dhruva, we're seeing that he has gone now from being quite unvirtuous, killing yakshas. Now he's completely virtuous. Pero en el caso particular de Dhruva vemos como él cambió su actitud de ser ciertamente poco virtuoso mientras mataba a los yakshas a convertirse en un gran rey muy virtuoso. Un gran rey muy virtuoso. Yes. Then, verse 13, it says, Dhruva Maharaj ruled over the planet for 36,000 years. Entonces, en el texto 13 se dice que Dhruva Maharaj gobernó el planeta durante 36.000 años. So, imagine that. Try to imagine living for 36,000 years. Entonces, traten de imaginarse lo que sería vivir por 36.000 años. If we live 3 times 36 years, we do very well. Si vivimos 3 veces 36 años, bueno, ahí ya la hicimos muy bien, ¿no? And most people nowadays, it's more like 2 times 36 years. Y la mayoría de la gente en realidad ahora está viviendo 2 veces 36 años. And what is he doing during this time? While he's ruling, it says, Bogai punyak shayam kurvan abogair ashubak shayam. He is diminishing his pious activities by enjoyment. Entonces, can I read the text? Okay. Dice, Dhruva Maharaj gobernó este planeta durante 36.000 años, disminuyó las reacciones de las actividades piadosas y practicando austeridades, disminuyó las reacciones no auspiciosas. Yeah, so this is interesting because we usually understand there's no way to overcome pious and impious activities because you can never get a perfect balance. Bueno, esto es algo que vemos que nunca se puede obtener un balance perfecto entre las actividades piadosas y las actividades impías o no auspiciosas. And therefore we understand, you just have to surrender to the Lord. Y entonces ahí logramos entender de que simplemente debemos rendirnos al Señor. And Krishna says, Mokshaishyami, I will deliver you, not that you can deliver yourself. Entonces Krishna dice, yo te voy a liberar, no es que tú puedes liberarte a ti mismo. But here we're getting Dhruva Maharaj, he's reducing the pious activities and reducing the impious activities. Pero aquí tenemos a Dhruva Maharaj quien disminuyó las actividades piadosas y también disminuyó las actividades no piadosas o impías. And it says kurvan, he's making some effort at this. Y dice que él está realizando un esfuerzo para lograr esto. And so there seems to be a possibility to do this kind of counteracting. Entonces parece que hay una posibilidad de hacer esto. And this is kind of giving the formula how it works. Y aquí nos está dando la fórmula de cómo funciona. So bogai punyakshaya. Punya, of course, means piety, pious activity. Can also mean punya good fortune. Significa piedad o actividades piadosas. And boga, it comes from bhuk, which means literally to consume, like putting something in the mouth. Boga viene de bok, que es como consumir, literalmente poner algo dentro de la boca. So there's enjoyment we associate with eating, especially consuming. Entonces está el disfrute que lo asociamos con comer y con consumir.
And Prabhupada mentions in the purport, he says, if you're experiencing prosperity, you can know that in this way, my pious activities are being reduced. Can you repeat it, please? Yes. If you are experiencing prosperity, Sí, Prabhupada dice, si uno está experimentando prosperidad, sí, prosperidad, then you can understand that something is happening. What is happening? You are diminishing your pious credits. entonces, ¿qué es lo que algo está ocurriendo? ¿Y qué es lo qué es lo que está ocurriendo? Que uno está consumiendo o disminuyendo el crédito de las actividades piadosas. And similarly, if you're experiencing distress, some trouble, Y similarmente, si uno está experimentando problemas o dificultades, you can understand I am diminishing the reactions of my impious activities. entonces de esta forma yo estoy disminuyendo las reacciones de mis actividades impías. Yeah, so bogai punyakshayam and abogai ashubhikshayam. Prabhupada translates aboga as austerity. Entonces Prabhupada traduce aquí la palabra aboga como austeridad. Yeah, literally non-consumption. Literalmente como no consumir, como no consumir. Yeah. Okay, so moving on. It says that he was engaged in the activities of human beings, dharma, artha, kama. Entonces aquí continuando dice que Dhruva estaba involucrado en las actividades humanas como artha, dharma y kama. And then in verse number 15, there's a nice expression, avidya rachita svatna gandharva nagara upamam. It's a very nice summary of what is material existence. Y entonces en el texto 15 vemos un muy lindo resumen de lo que es la existencia material. It's telling what Dhruva is realizing about material existence. Nos dice de que Dhruva se está dando cuenta, está realizando la existencia material. You could read this verse. Yes, 15. Mm. Srila Dhruva Maharaj percibió que esta manifestación cósmica confunde a las entidades vivientes como un sueño o una fantasmagoría, pues es la creación de la ilusoria energía externa del Señor Supremo. Yeah, so the Sanskrit in the last line includes Gandharva Nagara. Gandharva, of course, means this particular type of being we never see, but we hear about. They're supposed to be very good singers. Entonces, en la última línea del sánscrito se utiliza la palabra Gandharva Nagara. Gandharva se refiere a estos seres particulares que nunca hemos visto, pero que sabemos o se sabe de que son grandes cantantes. And a Nagara is a town or a city. Y Nagara significa que es un pueblo o una ciudad. So it's a sort of traditional way of saying phantasmagoria. It's just imagination. You're not going to get there. You're not going to get to the city of the Gandharvas. Y es una forma habitual de hablar acerca de una fantasmagoría, de algo ilusorio. Nunca vas a llegar ahí, nunca vas a llegar a la ciudad de los Gandharvas porque es ilusoria. And this is what's called in Sanskrit samasa, which means what's the word in English? It's a compound of several words. Y esto es un compendio de un montón de palabras.
avidya, rachita, svapna, gandharva, nagara, upama. All of this is one compound. Todo esto, avidya, rachita, swapna, gandharva, nagaropanam, es todo un compendio. Yeah. An upama is a comparison. Y upama es una comparación. And upama is considered to be, in some philosophical traditions, to be one form of what is called pramana, or sources of knowledge, or means of gaining knowledge. Y upama está considerado como en algunos textos sánscritos como una fuente de obtener conocimiento. It's not included in the Vaishnava tradition as a separate form of knowledge. No está incluida dentro de la tradición Vaishnava como una fuente separada de conocimiento. Because it's considered to be included within the first two types which we do follow. One is pratyaksha, or direct sense experience. Porque se considera que está incluida dentro de otras prácticas que nosotros realizamos como pratyaksha o la percepción de los sentidos. And the second is anumana, which means reasoning or inference. Y la segunda es anumana, que es como el racionamiento o la injerencia. So upama would be considered, as far as I would say, a combination of these two, experience plus reasoning. Entonces, upaman, la palabra upaman podría considerarse como una combinación de ambos, de la experiencia más el razonamiento. But here there's a kind of irony, because although the whole thing is a form of knowledge, namely based on comparison, it is... Pero aquí hay como una especie de ironía, porque ambos se consideran como una especie de conocimiento. It's a knowledge about ignorance. Dice el conocimiento acerca de la ignorancia. Yes, because it's avidya rachita svapna gandharva nagara. It's a phantasmagoria in a dream, which is rachita, which is created avidya, by ignorance. Dice que es una ilusión o una fantasmagoría creada por la ignorancia. Okay, anyway, it's just interesting, and therefore, again, I find it useful to look at the Sanskrit as you read. Aquí también podemos encontrar que es muy útil utilizar el sánscrito cuando nosotros leemos, apoyarnos en eso. Okay, and then starting with text number 16, we start to get verses in a different meter. I believe these are going to be in Vasanta Tilaka meter. Bueno, y comenzando en el texto 16 vemos que cambia la métrica de los versos. Aquí podemos ver que estos versos están escritos en la métrica de Vasanta Tilaka. Which is, I think it's 14 syllables. Anyway, it's like the Govinda prayers, the Brahma Samhita. Vemos que es de 14 sílabas, como están escritas las plegarias de Govinda del Brahma Samhita. Atmastriyapatnya surido balam rittakosham antapuram parivihara bhuvascharamya bhumandalam jaladime kalamakalaya kalopasishtamitisa prayaya vishalam. So this meter, it has a nice kind of rhythm, a kind of rolling rhythm, you might say. Esta métrica tiene un lindo ritmo, una forma muy linda de desarrollar.
And it's appropriate for what's coming in the subject. The subject is that Dhruva is now leaving home and he's preparing to leave the world. Y es apropiado para el tema que se está hablando porque está diciendo de que Dhruva se está preparando, está dejando el hogar y se está preparando para dejar el mundo. So there's a sense of anticipation, some excitement, Entonces, something very wonderful is happening. Entonces hay como un sentido de expectativa, de anticipación, algo muy bueno está por suceder. And it's describing a physical movement. He's leaving home and he's going now to the forest in the Himalaya at Badarika-ashrama. Y está hablando de un movimiento físico, él está dejando el hogar y él se va al bosque en los Himalayas a Badarika-ashram. And what does he do there? That's described in verse 17. Y lo que él hizo allí se describe en el verso número 17. You could read this verse. Yes. En Badarika-ashrama, los sentidos de Dhruva Maharaj se purificaron por completo, pues solía bañarse en aquellas aguas purificadas que eran tan claras como el cristal. Dispuso un lugar para sentarse y mediante la práctica del yoga controló el proceso respiratorio y el aire de la vida. De este modo, retrajo por completo sus sentidos. Después, concentró su mente en la forma Archa Vigraha del Señor, que es la réplica exacta del Señor, y meditando en él, entró en trance total. Okay, so Dhruva's preparing for leaving his body, for going back to Godhead. Entonces, Dhruva se está aquí preparando para dejar su cuerpo y volver a casa a la Suprema Personalidad de Dios. And so he's doing these various regular activities of purification. Y está haciendo todo este tipo de actividades regulares para la purificación. One of which is bathing. Una de ellas es bañarse. He's bathing in the what is it? The Ganga is not at Badrikashram. What is there? Anyway, he's bathing in the river. So in a sense, he's the Christians have sort of once in their life they have this ceremony of baptism. But the Vaishnavas, the devotees, they're baptizing sometimes 3 times a day. Dice, sí, bueno, entonces lo que él hacía era bañarse en estos ríos sagrados. En la tradición cristiana existe la idea de que una vez cuando se bautizan se sumergen en los ríos. Sin embargo, los Vaishnavas pueden llegar a bautizarse hasta 3 veces por día. And he's also worshiping the deity. Y él también estaba adorando a la deidad. Which is interesting because it was the same thing that Dhruva was doing in the forest as a small child following Narada's instruction. Y esto es muy interesante porque es lo mismo que Dhruva hizo cuando era un pequeño niño en el bosque siguiendo las instrucciones de Narada. And the Sanskrit for this is Bhagavat Pratirupe Dhyayan. He's meditating on the Pratirupa, the reflection form of the Lord. Y él está meditando en Pratirupa, que es la forma reflejada del Señor. Prati means against or opposite or next to. Prati significa opuesto o contrario o cercano a. And rupa, of course, means form. So a prati rupa is a counter form, if you like. Entonces, rupa significa, por supuesto, forma. Entonces, prati rupa es como una contraforma. Yes, contraforma. And Prabhupada translates an exact replica of the Lord. Y Prabhupada lo traduce como una réplica exacta del Señor. And
most importantly, what he's doing, dhyayang, he's meditating. Y lo que más importante es que él estaba haciendo dhyayam, estaba meditando. And how often or when is he meditating? Avyavahita, without stopping. Y cuán a menudo lo estaba haciendo, con cuánta regularidad, todo el tiempo, sin detenerse. And what is this leading to? Vyasrajat samadhao, he enters into samadhi. ¿Y hacia dónde lo llevó esto? A entrar completamente en un estado de samadhi. So we get several accounts in the Bhagavatam of devotees preparing themselves for leaving the body. Tenemos entonces dentro del Srimad-Bhagavatam muchas citas de devotos que se están preparando para dejar su cuerpo. And each of these are describing what we may call an heroic death. Y todas estas son descritas como lo que podríamos llamar una muerte heroica. And there's basically two kinds of heroic death. It's explained in Canto 6. One is that of the yogi. Hay dos tipos de muertes heroicas que se explican en el sexto canto. Una es la de los yogis. And the other is that of the kshatriya fighting on the battlefield. Y la otra es la de los kshatriyas peleando en el campo de batalla. So one way to understand or appreciate the Bhagavad Gita is that Krishna is urging Arjuna to have a glorious death. Y entonces una forma de entender el Bhagavad Gita es que Krishna le está indicando a Arjuna cómo obtener una muerte gloriosa. Because he warns him, if you don't fight in this battle, it will be very inglorious for you. Porque él le advierte, si tú no peleas en este campo de batalla, esto va a ser muy poco glorioso para ti. So the idea of having a glorious death has a very high value in Vedic culture. Entonces la idea de una muerte gloriosa tiene un gran valor dentro de la cultura védica. And this is tied together with the notion of higher destiny, of going to Svarga, to heaven, or possibly to Vaikuntha. Y esto viene atado de la mano con la idea de obtener una realidad superior, de ir hacia el paraíso o mismo hacia Vaikuntha luego de esta muerte gloriosa. Now, in verse number 18, we find out that Dhruva's samadhi, his absorption, is not at all the kind of absorption of the impersonalist yogis. Entonces en el texto 18 vemos que el samadhi o la absorción de Dhruva no tiene nada que ver con el samadhi o la absorción de los impersonalistas. Actually he experiences so much transcendental bliss. De hecho él experimenta una grandísima bendición trascendental. You can read this verse 18. Yes. El texto 18 dice: debido a la bienaventuranza trascendental, de sus ojos fluían lágrimas sin cesar, se le derretía el corazón, le temblaba todo el cuerpo y los vellos del cuerpo se le erizaban. Con estas transformaciones, en el trance del servicio devocional, Dhruva Maharaj olvidó por completo su existencia física y de inmediato se liberó del cautiverio material. Yeah. So the Sanskrit says Bhaktim Harao Bhagavati Pravahanna Jasram. Bhaktim. He is engaged in bhakti, and therefore all these symptoms of ecstasy are manifesting. Entonces, aquí dice que él estaba involucrado en actividades del bhakti y que a raíz de esas actividades es que todos estos síntomas se manifestaron. And we know he's becoming successful. It's not just sentimental, because
he's completely forgetting his bodily existence. Y podemos ver que él está volviéndose exitoso en esto y que no es algo completamente sentimental, porque de hecho él se olvida por completo de su existencia física. And this might also anticipate the description that will come in Canto 12 of Maharaj Parikshit's leaving the body. Y esto es como una especie de anticipación de lo que luego se describe en el canto 12 cuando Maharaj Parikshit deja su cuerpo. And yeah, there are other examples like this in the sixth canto, Dadichi, one sage, he's going to voluntarily give up his body for the sake of the demigods. Entonces también hay otro ejemplo en el canto sexto, Dadichi, que es un sabio, él está voluntariamente quiere dejar su cuerpo para el beneficio de los semidioses. Yeah. Okay, then I'm jumping to verse number 21. Up to this, it's describing that Dhruva is seeing this airplane coming for him, and there are two persons, beautiful persons in the airplane, coming from Vishnu Loka. Entonces en el texto 21 se describe como Dhruva ve estos aviones celestiales que vienen en busca de él, y en este avión celestial había dos personas muy bellas que venían montadas buscándolo a él. So, just imagine if this would happen to you. Entonces imagínense simplemente si esto les ocurriera a ustedes. There you are, wherever you are, and suddenly you look in the sky and this amazing airplane is descending, and it's no ordinary airplane. Sí, imagínense que donde sea que ustedes están ahí y de pronto miran el cielo y ven que este avión celestial viene y baja donde están ustedes, y no es un avión ordinario, de hecho. Oh, you may think, oh, this is a UFO. Pueden empezar, oh, bueno, esto es un ovni. What do you call it? OVNI, it's the same but in Spanish. Okay. The same of UFO. Yes. So then, when these two uncommon personalities land, Dhruva is very bewildered. Can you repeat? Cuando estas dos personalidades poco comunes descendieron, Dhruva is very bewildered. Bewildered, preocupado. Confused. Confundido, sí. Yeah. Dhruva estaba muy confundido ante la presencia de estas dos personas. Yes, it says Sadvasa Vismrita Krama. He forgot what you should do when someone from Vaikuntha comes. How should you greet them? He forgot everything. Él se olvidó por completo de cómo recibirlos apropiadamente, de cómo cuando alguien de Vaikuntha aparece uno debería recibirlo de la forma apropiada, debido a su confusión. The word krama literally just means step. La palabra krama significa literalmente paso. So it has the sense of procedure. What is the right procedure for receiving the guests? Entonces se refiere más que nada a un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento o el proceso adecuado para recibir a los huéspedes? And I've mentioned a few times, but again, this is a kind of motif in the Bhagavatam, is receiving guests. Y lo he dicho varias veces, pero lo repetimos, de que este es un gran motivo dentro del Bhagavatam de cómo recibir a los huéspedes. And it begins, so to say, in Canto 1 with the problematic reception of Parikshit by the sage in the forest, Shamika. Y comienza en el canto 1 con la problemática recepción de Parikshit Maharaj por el sabio Shamika. Okay, so
here he is, these two great Vaishnavas have appeared, and what to do, he forgets everything. Entonces, bueno, aquí aparecieron estos dos grandes Vaishnavas y ¿qué es lo que hay que hacer? Dhruva olvidó todo por completo. So what he does, all he can do is offer obeisance with folded hands. Entonces todo lo que él pudo hacer es ofrecer reverencias con las manos juntas. And he can chant and glorify the holy name of the Lord. Y él pudo cantar y glorificar el santo nombre del Señor. And so this is a scriptural evidence. In case some great person suddenly appears at your door, this is what you can do. Entonces aquí la escritura nos está diciendo, bueno, en el caso de que alguna gran personalidad aparezca delante de su puerta, esto es lo que ustedes deben hacer. Nos está dando las instrucciones de cómo proceder. So the two persons are named Nanda and Sunanda. Entonces estas dos personas que bajaron del avión celestial son llamadas Nanda y Sunanda. Now, I'm not 100% sure, but I think these are two of the 8 gatekeepers of Vaikuntha. No estoy completamente seguro, pero creo que estas dos personalidades son dos de los 8 porteros o guardianes de las puertas de Vaikuntha. In any case, they greet Dhruva, they offer him their best wishes. De cualquier manera, ellos se encuentran con Dhruva y le ofrecen sus mejores deseos, sus visiones. And they remind him of his childhood. Y le recuerdan a él acerca de su infancia. They say, you know, you did all of this austerity in the forest and then you saw the Supreme Lord. And we are representatives of that same Supreme Lord. Le dice, tú hiciste todas estas austeridades en el bosque y pudiste ver al Señor cara a cara, y ahora nosotros somos los representantes de este mismo Señor. And we have been sent specifically to pick you up and take you to his abode. Y entonces nosotros fuimos enviados específicamente por él para recogerte y para llevarte a ti con él. And so they say, please come with us, you are welcome there. Y entonces le dijeron, por favor, ven con nosotros, eres bienvenido allí. And your forefathers have never achieved this place, but you are achieving it. Y tus antecesores nunca lograron obtener esta meta, pero tú lo estás logrando. So please come join us and live there eternally. Entonces, por favor, ven con nosotros y vive allí eternamente. So, if someone would come and invite you in this way, would you accept? Entonces, si alguien viniera y le invitara a uno de esta manera, ¿aceptarían? Or, Yes. or would you say, well, can you just wait a few minutes? I have to settle a few things. O le dirían, bueno, podés esperar unos minutitos que tengo un par de cosas que arreglar. I have to first close my bank account. Primero tengo que cerrar la cuenta del banco, I have to say goodbye to my friends. tengo que despedirme de mis amigos, I have to feed the dog. tengo que darle de comer al perro. So many things we think we have to do. Muchas cosas que creemos que tenemos que hacer. But one day the Lord is going to come and say, okay, it's time to go. Pero algún día el Señor va a venir y va a decir, bueno, es momento de irnos. Okay, verse number 29. Can you read this, please? Entonces pasamos ahora al texto número 29, que dice, antes de subir al avión, Dhruva Maharaj lo adoró y caminó dando vueltas alrededor de él, y ofreció también sus reverencias a los sirvientes directos de Vishnu. Mientras tanto, se había vuelto tan brillante y luminoso como el oro fundido. Así pues, estaba perfectamente preparado para subir al aeroplano trascendental. Yeah, so Dhruva is
although he couldn't remember how to properly respect the guests, now he's following some nice ritual procedure by worshiping the airplane and circumambulating it. Bueno, y entonces Dhruva, a pesar de que no recordaba la forma apropiada de cómo recibir a estos invitados, ahora está haciendo un ritual muy apropiado y muy bueno, que es adorar al avión en el que ellos vinieron y circunvalarlo. And then he offers obeisance to the associates of Vishnu, so this is all part of proper etiquette. Y también ofrece reverencias a los asociados directos del Señor Vishnu, lo cual es parte de la etiqueta apropiada. And then it says something interesting, that he becomes brilliant and illuminating as molten gold. Y luego dice algo muy interesante, que él se vuelve brillante y luminoso como el oro fundido. So in other words, he's become transformed, or we might even say transubstantiated, as the Christians say. Y de alguna forma podemos decir que él se transformó o fue transubstanciado, como se dice en la tradición cristiana. Yeah. So then we have this famous passage that in the next verse, verse 30, that death is coming for Dhruva. Entonces, en el texto número 30 tenemos este famoso pasaje donde se ve que se cuenta que la muerte estaba yendo hacia Dhruva. And what does Dhruva do? He steps on the head of death. He makes of death a stepway into Vaikuntha. ¿Y qué fue lo que Dhruva hizo? Dhruva se pisó la cabeza de la muerte, puso sus pies sobre la cabeza de la muerte para subirse al avión en el que se iba a Vaikuntha. So it's kind of like death came at just the right time. Entonces parece como que la muerte hubiese venido en el momento indicado. And it becomes an assistant, it becomes a means for entering the spiritual world. Y se volvió como un asistente, como un medio por el cual entrar en el mundo espiritual. So we can imagine physically there's this some sort of Vaikuntha airplane, and to get inside you need to climb maybe a couple of steps to get to the right height. So in this case, the step to get in is the head of death. Entonces imaginemos físicamente que está este avión celestial venido de Vaikuntha, para subir al cual hay que subir un par de escalones para llegar a la altura apropiada. En este caso, el escalón que Dhruva subió fue poner sus pies sobre la cabeza de la muerte personificada. Okay, and it refers to the airplane as a griha. It's like like a house, and Prabhupada says it resembled a big house. Adbhutam griham. Y se refiere al avión como una grija o una casa, como Prabhupada diría, una gran casa. Adbhuta means wonderful. Adbhuta griham, entonces Adbhuta significa maravillosa. And Prabhupada translates that as a big house. Y Prabhupada lo tradujo como una gran casa. Because a small house would not be wonderful. Porque una casa pequeña puede no ser maravillosa. And then there's, because this is a glorious death, which of course is not really a death, we get a glorious exit. Description, next verse, of kettle drums being resounded, and the Gandharvas are singing. Y bueno, y esto es la descripción de una muerte gloriosa, que de hecho no fue una muerte en realidad, pero en el texto siguiente se habla de cómo los Gandharvas estaban cantando y resonaban tambores y cimbales. And then, verse 32, just as
they're about to take off, Dhruva says, "Whoa, wait a minute, what about my mother, Suniti?" Pero en el siguiente verso, cuando estaban ya a punto de irse, Dhruva dijo, bueno, a ver, esperen un minuto, ¿y qué ocurre con mi madre, Suniti? But actually, he didn't say anything. He just thought like this, and the Vaikuntha associates could read his thinking. De hecho, él ni siquiera lo dijo, sino que estaba pensando en esto, pero los seres de Vaikuntha pudieran leer sus pensamientos. And then it says, Darshayam Asatur Devim. They showed, they literally caused to see that she's also coming, she's in the next airplane. Entonces, aquí se dice que ellos le pudieron hacer ver, literalmente ver a Dhruva de que ella estaba yendo también junto con él. En el próximo avión iría ella. I don't know if it says explicitly another airplane, but I guess maybe the commentators say that. No sé si está específicamente dicho que era en otro avión, pero quizás en el comentario dice eso. But it does say Pura Yana, so in a previous airplane. Yeah, so she's already taken off. Her airplane has already left the ground. Fue en un avión previo que salió. Ella ya, su avión, el avión de su madre, Suniti, ya había partido. Yeah, which would also be understandable. She is the mother. She would be older, and usually the mother will leave the body prior to the sons and daughters. Lo cual es comprensible porque ella era su madre y era mayor, y en general las madres dejan el cuerpo primero que sus hijos o sus hijas. And then we get a description of Dhruva's touring of the universe on the way back to Godhead. Y luego tenemos la descripción de cómo Dhruva viaja por todo el universo en su camino de vuelta al Supremo. And then we get a description, verse 36, of the quality of Vaikuntha. Who is qualified to go to Vaikuntha? Y luego en el verso 36 tenemos una descripción de quién es cualificado para ir a Vaikuntha. And it says in the third line, Sanskrit, Yan na avrajan jantushu ye an anugrahaha. Those who are not merciful to animals, or can mean living entities, any living entities, but especially animals, they are not qualified to go to Vaikuntha. Entonces, en la tercera línea del sánscrito se describe que aquellas personas que no son misericordiosos con las demás entidades vivientes, específicamente con los animales, no son capaces de llegar a Vaikuntha. Yeah. So there's a hint, I would say there's a kind of hint there that there should be also proper taking care of the environment, of animals. Entonces aquí podemos ver de que hay una especie de pista de cómo uno debe también tratar apropiadamente el medio ambiente y los animales. Okay, then coming toward the end of the chapter, Narada speaks, and of course we remember Narada is Dhruva's guru. Y bueno, entonces al final del capítulo vuelve a hablar nuevamente Narada, y sabemos que Narada es el guru de Dhruva. And Narada does not say, just see, by my mercy, Dhruva has reached this exalted position. He doesn't say that. Y Narada no es que dice, bueno, solo por mi misericordia es que Dhruva alcanzó esta posición tan exaltada. No, he says, tapa prabhavasya, by the influence of austerity, he became advanced. Él
lo que dice Narada es que a través de la austeridad es que él pudo avanzar. So he's giving credit to his disciple for the efforts which his disciple has made. O sea que está dando crédito a su discípulo por el esfuerzo que el discípulo ha hecho. Yeah, and he goes on to glorify Dhruva in so many ways. Y continúa glorificando a Dhruva de diferentes maneras. And he says in verse 42, the Lord who is Ajita, who is not defeated, Jigaya, he was defeated by Dhruva. Y entonces dice en el verso 42 que el Señor, que es inderrotable o inconquistable, fue conquistado con las cualidades de Dhruva. Yes, so this is in sort of Kshatriya language, you can say. Dhruva is a Kshatriya and he has conquered the Lord. Podríamos decir que es un lenguaje Kshatriya. Dhruva era un Kshatriya y él ha conquistado al Señor. And then we hear from Maitreya, who has been telling this whole story to Vidura. Y luego escuchamos de Maitreya, quien estaba contándole toda esta historia de Dhruva a Vidura. And he says, okay, you asked about Dhruva, now I've told you everything. Y le dice, bueno, tú preguntaste acerca de Dhruva, ahora ya te lo he dicho todo. And the rest of the chapter is going to be the Palashruti, the telling about the fruits of hearing this story. Y todo lo que resta del capítulo sería lo que se llama el Palashruti, o los frutos que se obtienen al oír esta historia. Some of the Palashrutis in the Bhagavatam are rather short, sometimes only 1 or 2 verses. Algunos de los Palashrutis dentro del Srimad-Bhagavatam son realmente cortos, pueden ser de 1 o 2 versos. But this one is fairly long, it goes for a few verses. Pero este es muy largo y continúa por unos cuantos versos. There's another important Palashruti in Canto 8 about, in the case of the story of Gajendra. También hay un Palashruti muy largo en el canto 8 cuando se relata la historia del elefante Gajendra. So just to summarize, there are all kinds of wonderful results that come from hearing this, and it's recommended that one hear it regularly, this Dhruva Lila. Y es como un resumen de los grandísimos y buenísimos resultados que se obtienen de oír esto regularmente, de oír acerca de la historia de Dhruva regularmente. Indeed, Maitreya recommends hearing both morning and evening. De hecho, incluso Maitreya recomienda escucharlo tanto por la mañana como por la noche. Okay, so we can read verses. Well, let's read 49 and 50 to end. Entonces vamos a leer para terminar los textos 49 y 50. Dicen: las personas que se han refugiado por completo en los pies del loto del Señor deben recitar esta narración de la vida de Dhruva Maharaj sin recibir remuneración alguna. Esta recitación se recomienda especialmente en los días de luna llena y luna nueva, en el día que sigue el Ekadasi, en el momento de la aparición de la estrella Shravana, al final de un determinado Titi, con ocasión del Vyatipata, a fin de mes o en domingo. Por supuesto, debe recitarse ante un auditorio favorable. Cuando se hace de este modo, sin motivos profesionales, el recitador y su auditorio alcanzan la perfección. Yeah, so this is the kind of direction that one will get in Smriti Shastra, that is the various kinds of Shastra which are giving directions how to
how to benefit from different vows and so on. Este es el tipo de instrucción que uno recibiría del Smriti Shastra. Hay diferentes tipos de Shastras que dan diferentes tipos de directivas para cómo obtener diferentes resultados. But the final verse, 51, second to the last verse, makes it clear that what it's really about is attaining immortality. Pero el verso siguiente, el 51, habla acerca de qué es obtener la inmortalidad. Shall I read 51? Why not? Okay. La narración de la vida de Dhruva Maharaj constituye un conocimiento sublime para el logro de la inmortalidad. Pueden caminar hacia el sendero de la verdad a las personas que no son conscientes de la verdad absoluta. Aquellos que, por bondad trascendental, asumen la responsabilidad de actuar como maestros y protectores de los pobres entidades vivientes, se ganan de un modo natural el interés y las bendiciones de los semidioses. Yeah, so it's a good thing to know about Dhruva. Es algo bueno, es una cosa muy buena saber acerca de Dhruva, entonces. Well, we have come to the end of the story of Dhruva. The next chapter we will go through only very quickly when we meet again, because it's another chapter of names, descendants of Dhruva. Entonces hemos llegado al final de la historia de Dhruva. El próximo capítulo que trataremos en nuestro próximo encuentro lo vamos a pasar un poco más brevemente porque es un listado de nombres acerca de los descendientes de la dinastía de Dhruva. And then will come the story of Prithu Maharaj that goes over several chapters, beginning with the story of King Vena prior to Prithu's appearance. Y luego llegaremos a la historia del rey Prithu, que va a durar durante varios capítulos, que comienza hablando acerca del reinado del rey Vena. So, thank you all who are still with us for listening, taking part. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros por escuchar y tomar parte de esto. I hope there is some illumination, some inspiration in these discussions for you. Espero que haya algún tipo de iluminación o inspiración en estas charlas para con todos ustedes. Thank you so much. We look forward to the next engagement like this. Entonces vamos a vernos en el próximo encuentro como este. I have just spent the last 3 weeks doing a writing marathon. Estuve pasando las últimas 3 semanas en una maratón de escritura. I completed my second chapter of the book that I'm writing about care of cows and protection of cows. He completado la escritura del segundo capítulo del libro que estoy escribiendo acerca de la protección y el cuidado de las vacas. So with the blessings of the Vaishnavas, I can continue this project. Entonces, con las bendiciones de los Vaishnavas voy a poder continuar con este proyecto. Yes, Hare Krishna. Jai. Jai. Yeah. So, Jai Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Goti Vaishnavavrinda ki jai. Jai. And thank you, Manibanda, for your translation. Thank you so much, Gurudev. Sorry for the interruption and the technical problems. Yeah, so it goes sometimes. And Yes. Happy Radhashtami festival. Jai Radhe. Radhe Radhe. Yeah, bro. Okay. Jai. Okay. Thank you all. Hare Muchas Krishna, Guru Maharaj. gracias. Hari Bol. Hare Krishna. Jai.